Bienvenidos nuevamente al espacio de entrevistas de Animales y Praxis. Este es un proyecto que busca incluir a la comunidad universitaria, vegetariana y vegana en distintas actividades a favor de los animales y visibilizar principalmente a los animales que se usan para el consumo humano. El día de hoy abordaremos el tema de la lucha a favor de los animales no humanos y su relación con el arte, la política y el activismo, desde la perspectiva particular de nuestra invitada de hoy, Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez. Bienvenida. Muchas gracias. Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesús Rodríguez, es una directora de teatro, actriz, artista de performance y activista. Estudió en el Centro Universitario de Teatro, formó parte del grupo Sombras Blancas, dirigido por Julio Castillo, con el cual montó varias obras. Con Liliana Felipe abrió el cabaret El Fracaso y posteriormente un laboratorio de teatro experimental y un espacio alternativo de performance, El Hábito. En este último actuó, escribió y dirigió más de 300 espectáculos. En 1994 participó en la Convención Nacional Democrática convocada por el Movimiento Zapatista. Ha dirigido y protagonizado diversas obras de teatro, ha impartido talleres sobre empoderamiento para las mujeres indígenas y campesinas y ha participado en proyectos independientes. Se desempeñó como senadora de la República del 2018 al 2021. Y sin duda ha sido y es una activista a favor de los derechos de los animales no humanos. Bienvenida, Jesús, nuevamente. Doy la palabra al compañero Rodrigo, estudiante de la licenciatura en Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, para que dé inicio a esta entrevista. Adelante, Rodrigo. Bien, muchas gracias de nuevo, mucho gusto y gracias por concedernos la entrevista. Pues vamos a comenzar y la primera pregunta que quiero hacerle es ¿cuál fue el suceso detonante por el que se hizo vegana y cómo comenzó su activismo en la lucha antiespecista? Bueno, hace 10 años que nos mudamos a vivir al campo, Liliana y yo, y fue así que el contacto con la naturaleza te sensibiliza de otra manera. Yo creo que la vida urbana, pues sí, de alguna manera te hace ciego o te nubla al menos la vista sobre lo que es nuestra relación con la naturaleza. Y aquí pues volvimos a tener ese contacto y de pronto un día íbamos en la carretera de regreso a México y vimos estos terribles camiones de transporte de animales y como que fue una revelación, un decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué locura es esta? Porque finalmente en las ciudades, pues realmente a los cerdos o a las vacas o a los pollos, solo los ves muertos en el supermercado. Y una vez que los ves vivos en su hábitat o en el campo, pues inmediatamente te das cuenta de que son seres que sienten, que viven, que tienen derecho a la plenitud de vivir. Entonces de inmediato, pues te rebota la imagen, el estar viendo a una cantidad de animales sufriendo en la carretera, el traslado, el calor, el estar encimados y tomados como cosas. Entonces ese fue el detonante inicial y ahí Liliana también fue la primera que dijo, no, esto ya no puede ser, paremos por lo pronto nosotras de comer animales. Y yo creo que fue la mejor decisión que hemos tomado en estos años de nuestra vida, porque realmente conocer el veganismo, el antiespecismo, ha sido como abrir una puerta enorme, una puerta como de luz, una puerta, un manantial, un surtidor, no solamente de información y de nuevos conocimientos, sino de sensibilidad y de percepción. Es como aumentar tu percepción hacia el mundo en el que vivimos y yo soy una persona que piensa que lo mejor que puedes hacer cuando llegas a una casa y
te invitan a dormir es que cuando te vayas esté la habitación mejor de la que te la ofrecieron. Y creo que si vinimos a este planeta, a esta casa a vivir, tenemos que, al menos al retirarnos, dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Y pienso que no lo estamos haciendo bien. La mayoría de los humanos estamos dejando un cochinero en una casa donde nos invitaron a vivir en una armonía maravillosa, en un mundo extraordinario, con todas sus profundidades y sus densidades, y cómo la naturaleza en sí misma es, digamos que contradictoria, y que en esa contradicción tiene su riqueza y su diversidad. Saber vivir en esa contradicción, pero definitivamente cuando nos vayamos a haber dejado la habitación mejor de lo que la encontramos. Entonces, para mí, el haber encontrado esta filosofía del veganismo ha sido realmente un surtidor de conocimiento, de ilustración, pero sobre todo de una paz interior para la vida diaria y para saber que estoy aquí con una misión que no solamente es dejar mejor la habitación que me prestaron, sino también ayudar a quienes no pueden hacerlo, para que con lo que yo pueda contribuir también puedan, por ejemplo, los animales tener la posibilidad de pasar este tiempo en el planeta de una mejor manera. Entonces, pues ese fue como el evento original que nos impulsó a nosotras, y ahora nos venimos a dar cuenta que justo es el año 2012 cuando se hace la declaración de Cambridge de la conciencia animal. Así que cuando se declaró la conciencia animal en Cambridge, también declararon para nosotras nuestra autoconciencia vegana. Muy bien, qué importante, ¿no? Y sí, me doy cuenta que pues la paz que genera el saber que no estamos perpetuando el sufrimiento animal es muy gratificante. Ahora, la siguiente pregunta. El lenguaje especista es algo que encontramos cotidianamente y que pasa desapercibido, ¿no? Desde usar nombres de animales como insultos basados en prejuicios falsos, hasta en decirle jamón, pechuga, costillitas, etcétera, a las partes del cadáver de un animal. Y he visto que usted siempre le ha llamado no a las cosas, porque los animales no son cosas, sino a esa explotación y asesinato por su nombre. En ese sentido, ¿en qué consistió y cómo concluyó la iniciativa sobre el concepto de sintiencia animal? Bueno, el día 14 de septiembre de 2021, logramos que 16 senadores, encabezados por la maestra Gloria Sánchez, senadora por Veracruz, presentaran mi iniciativa sobre la sintiencia animal y la idea de que los animales no son cosas. Porque yo ya no pude presentarla, porque justo cuando ya teníamos lista esta iniciativa, que la trabajamos con muchos abogados de muchos países y con mucha gente experta en derechos animales, justo fue el momento en el que la titular de mi senaduría, que es Olga Sánchez Cordero, regresó al Senado. Entonces yo dije, no podemos quedarnos con la iniciativa en las manos. Entonces le pedí a la maestra Gloria Sánchez, y ella con otros 16 compañeros presentaron esta iniciativa, que básicamente está planteada en dos líneas. Primero, reforma el artículo 4º constitucional en materia de reconocimiento de los derechos de los animales no humanos, en un proyecto de decreto que tiene un artículo único, que es que se adiciona un párrafo sexto al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: esta Constitución reconoce a los animales no humanos como seres sintientes y sujetos de derechos, quienes gozarán sin discriminación por especie, y en tanto sean compatibles con su naturaleza, de los derechos establecidos en esta Constitución.
instrumentos internacionales relativos y las leyes que para tal efecto se expidan, siendo obligación del Estado mexicano la rectoría sobre la garantía de su cumplimiento. Los animales no humanos ejercerán sus derechos conforme a la tutela que en su beneficio podrá ejercer en su caso la persona bajo cuyo cuidado se encuentre o cualquier persona que ostente un interés en beneficio del animal no humano. Todos los animales no humanos deberán recibir un trato digno y respetuoso. Ese es, digamos, nuestro artículo único y lo más importante que nos importa que exista en la Constitución. Es decir, que los animales no son cosas y que hay como esta especificidad que es en tanto sea compatible con su naturaleza, porque tampoco es lo mismo un mosquito que un león. Es decir, cada animal tiene sus características y sus necesidades. Por eso se planteó así. Esto lo trabajamos, como te decía, con abogados mexicanos, con abogados argentinos, con abogados franceses. La gente que hizo la declaración de Toulon también estuvo participando en nuestra iniciativa. Es decir, gente que tiene años trabajando sobre la cuestión de los derechos animales y que nos daban ciertos tips para decir, bueno, ¿cómo hacer para que transite realmente una iniciativa de este tipo? Porque tú no puedes simplemente poner, sumemos un artículo nuevo a la Constitución que diga los animales no son cosas y está prohibido matarlos. Porque no va a transitar simplemente, ¿no? Porque el mundo está construido de tal manera que tienes que construir un puente de transición para que realmente llegues a donde quieres llegar. Por eso se construyó de esta manera esta iniciativa y se le dio una segunda parte que era una reforma al Código Civil Federal en materia de reconocimiento de los derechos de los animales no humanos. Pero les leo rápidamente, es muy cortito lo que esta reforma al Código Civil implica para que quede ahí en su grabación qué es exactamente lo que dice en síntesis esta iniciativa. Artículo único de reforma al Código Civil. Se adiciona un artículo al título primero del libro primero, un artículo 24 bis, así como una fracción quinta al artículo 450 y un artículo 450 bis. Se derogan las fracciones quinta y décima del artículo 750 y se modifica el artículo 753. Todos del Código Civil Federal para quedar como siguen. Tienen capacidad natural y legal, entre otros, los animales, por los animales en su calidad de seres sintientes. ¿Qué implica esto? Pues precisamente darles ese estatus de seres sintientes a los animales que se les ha negado por intereses comerciales, porque ni modo que no sepamos todos que los animales sienten. Ya la declaración de Cambridge nos dijo que además tienen los sustratos neurológicos que dan lugar a la conciencia. Cada vez se va avanzando más en el conocimiento, pues, de las capacidades animales que son distintas a las humanas y por lo tanto muchas veces impenetrables para nosotros. Hablamos del lenguaje humano, pero no somos capaces de entender la diversidad infinita de lenguajes que tienen los demás animales. Entonces, pues una cosa totalmente lógica, de sentido común y de sensibilidad elemental. Los animales sienten, pues lo sabemos todos, pero es increíble que nuestras leyes no lo contemplen así, con el único objetivo de seguirlos explotando y de seguirlos comiendo. Entonces entendemos que es un tema muy sensible para la sociedad humana, porque consideramos que es un gran error lo que ha sido el sistema alimentario mundial y cómo se ha resuelto la problemática de alimentar al ser humano. Pero ya estamos en otra etapa de la humanidad. Incluso el reto mayor, pues es que somos 8,000 millones y vamos para 9,000 millones de seres humanos. Y lo que más importa, o lo que más hacemos los seres humanos para poder vivir y tener energía, pues es comer.
3 veces al día, por lo menos, quienes pueden, ¿verdad? Hay quien come solo una vez, pero digamos, si no comes te mueres y si no comes no tienes energía. Entonces, es interesante ver, digamos, lo que es una iniciativa y cómo plantearla. Ahorita esta iniciativa, como para terminar con ese tema, está en la Cámara de Senadores en comisiones. No ha caminado todavía. Estamos haciendo un change.org en donde ustedes pueden firmar que dice los animales no son cosas, y puedes firmar en apoyo a esta iniciativa, y estamos tratando de que a través de la fuerza de la sociedad civil, esta iniciativa se empuje en el Senado, de manera que en cuanto tengamos muchísimas firmas, vamos a ir al Senado y les vamos a decir, aquí están esta gran cantidad de firmas, donde la sociedad pide que se considere esta iniciativa en donde los animales ni son cosas, y además son seres sensibles y pueden subir su estatus o adquirir su estatus de los derechos que merecen los animales no humanos, ¿no? Eso sería, digamos, ¿dónde está la iniciativa? Ahorita está en comisiones y estamos tratando de empujarla a través de este apoyo social, porque vemos que en sí mismo el tema es un tema que todavía no permea en la sociedad política. Digamos, los políticos mexicanos no tienen claro qué significa y la importancia que tiene darles a los animales el estatus jurídico que merecen. Por un lado, por la parte teórica, si se quiere, y legal y jurídica, como bien lo dijeron los abogados de Toulon, el no hacerle caso a la ciencia, el no atender a la declaración de Cambridge del 2012, han pasado 10 años y no se ha atendido lo que dijeron los científicos. El solo hecho de no homologar las leyes con lo que la ciencia ya dijo implica que todo el sistema jurídico se pone en duda, porque no se está haciendo caso a la ciencia. Si tú te fijas, casi siempre el argumento de cualquier tema es: la ciencia dice que, por lo tanto, la justicia tiene que homologarse. Aquí resulta que no. Justamente en este tema, que resulta básico para la supervivencia humana y animal, no. Ya la ciencia lo dijo, pero no le vamos a hacer caso. Entonces, pues todo el sistema jurídico está en duda. Y eso es algo que tiene que ser claro, tendría que ser claro para los legisladores, tanto senadores como diputados, que no están acatando el mandato de la ciencia. Por lo tanto, todo el sistema jurídico está en vilo. Sin embargo, no hay esa sensibilidad. Yo encuentro que si tú vas al Senado o vas a la Cámara de Diputados, generalmente como el trabajo es muy intenso, los diputados y los senadores tienen que comer ahí, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y tú ves que lo que comen son animales. Extrañamente, yo soy la primera senadora vegana de la historia del Senado mexicano, y quizás la única, y muy probablemente ahorita no haya ninguna, ni ninguno. Para que te des una idea de la falta de sensibilidad o de percepción que se tiene a nivel legislador de esta problemática. ¿Y qué hacen? Lo reiteran 3 veces al día comiendo animales en el propio Senado o en la propia Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuándo va a caminar una iniciativa que además va en contra de las costumbres diarias de los propios senadores? Y ya no digamos de sus intereses económicos, porque muchos senadores tienen intereses en la ganadería o en la industria lechera o en la industria porcícola o en la industria de la cría de aves, ¿no? De hecho, hay un senador Bachoco, hay un senador Burs en nuestra propia bancada de Morena, con quien yo discutí ampliamente el tema del asesinato de pollos en las fábricas Bachoco, y para él pues es su modus vivendi y no le pasa ni por aquí el derecho de esos animales a la vida. Entonces estamos muy atrasados en cuanto a la sensibilidad de los legisladores a este tema, pero nuestra obligación es plantear una iniciativa que de verdad esté transitando de una forma posible
imposible, que no está poniendo un imposible en su redacción y que simplemente está planteando el estatus jurídico de los animales y las consecuencias que deriven de ello tendrán que ir acorde a una transición. Ahora, aquí quisiera extenderme un poquito en este tema de la transición, porque ya en la sensibilidad de los legisladores, así como en la sensibilidad social, todos entendemos la transición energética. Si te fijas, yo digo ahorita transición energética ya no es un tema difícil de entender para la gente. Sí, hay que transitar, ya no hay que usar carbón, ya no hay que usar petróleo, ya no hay que usar combustóleo, hay que usar energías limpias y hay que usar las hidroeléctricas y hay que usar las solares y hay que usar las eólicas y la energía nuclear. Todo eso que era tan complejo, incluso lo acabamos de ver ahorita en la discusión de la reforma eléctrica, ya es algo que la gente maneja, la transición energética. Pero yo me pregunto, ¿no es la energía más importante que usa el ser humano para vivir la comida? Podemos vivir sin luz, pero no vivimos sin comer. Y sin embargo, no se habla de la transición proteica, es decir, el cambio de fuentes de proteína, que sería más importante aún que la transición de la energía eléctrica, porque es la energía con la que vivimos 8,000 millones de personas sobre la Tierra. Entonces, pregúntale tú a la gente en la calle qué sabe de transición energética y te van a hablar de la transición eléctrica, pero nunca te van a hablar de la transición de la energía que utilizan ellos mismos para vivir todos los días, que es la transición proteica. Y si tú le dices a alguien transición proteica, te va a decir, ¿what? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es eso? Y si le dices, se trata de cambiar tu fuente de proteínas a una alimentación 100% basada en plantas, ay no, te van a decir, a mí me encanta la carne. Ay no, no te metas en mi vida, no te metas en mis gustos, esa es muy mi decisión. Y no se entiende que es una decisión política aún más importante que decidir usar energías limpias o energías sucias a nivel eléctrico. Es decir, la energía más sucia que te puedes meter a la boca es la muerte de un animal. La energía más dañina para el planeta que te puedes tú meter a la boca es la muerte de un animal, el sufrimiento de un animal. Y sin embargo, lo hace la mayoría de las personas 3 veces al día, por lo menos los que pueden hacerlo. Entonces, fíjate qué interesante es ver que ese tema no solamente no está entendido por los legisladores, ni está entendido por la sociedad, sino que no se toca. Es decir, podemos oír hablar todo el día de transición energética y nunca lo vamos a asociar con la energía que nos hace vivir y con la transición proteica, que es indispensable para la sobrevivencia humana, para la sobrevivencia de las demás especies y para poder realmente vivir en un planeta y dejar un planeta más sano, más limpio y más armónico del que nos entregaron a nosotros. Ya casi se nos está acabando el tiempo, pero muchas de las preguntas que tenía eran sobre esto mismo y de la transición proteica y como es también sobre esta ley que se aprobó sobre la experimentación animal y el año pasado sobre la industria cosmética, pero que ya pues desde el 2020 estaba como atorada, ¿no? Y es muy triste pensar cuántas leyes sobre los animales no humanos están atoradas. Pero como última pregunta, a grandes rasgos, ¿nos podría explicar cómo vinculó la defensa por los derechos de los animales con la lucha feminista y la importancia que le han dado los senadores gracias a sus iniciativas y propuestas? Mira, a mí me parece que es fundamental entender que desde el inicio el feminismo abogaba contra la vivisección. Las primeras feministas salían con letreros diciendo no a la vivisección. Bueno, pues si vemos el fundamento de esto, es obvio que toda forma de opresión y de explotación tiene que ser parte de una lucha como la feminista. Pero sobre todo si nos damos cuenta que a las
hembras de las otras especies son a las que más se explota. Si hablamos de la especie humana, podemos decir que es a las mujeres a las que más se explota. Hablamos de cualquier otra especie, es a las hembras de todas las especies a las que más se explota. Ya por esa sola razón el feminismo tendría que estar acorde al antiespecismo y tenía que ser parte fundamental del programa feminista, la defensa y la lucha por la abolición de la esclavitud animal. Una feminista que no es antiespecista, a mí me parece que contribuye al patriarcado. No solamente no está completa su lucha, sino que está apoyando la opresión. Entonces, a partir de esa idea, que es básica, que es elemental, que no se puede separar la lucha feminista de la lucha antiespecista, porque es la misma lucha, a partir de ahí, pues planteamos en el Senado muchas veces la idea de que la lucha por los derechos de los animales y por la liberación animal y por la abolición de la esclavitud animal es una lucha que trasciende a los propios animales. Es una lucha que toca todas las otras luchas. Si tú te fijas, la lucha por el agua pues está implicada en la lucha por la liberación animal. Es el problema de querer seguir comiendo animales y carne de vaca, la que está acabando con el agua, y carne de cerdo, carne de pollo, la que está acabando con el agua. Pero no es lo importante que se acabe la especie humana. Es importante que los animales tengan derecho a vivir su propia vida, porque si no, todo sería una visión antropocéntrica de, como nos afecta a nosotros, entonces sí tenemos que reaccionar. No, perdóname, aunque no te afecte a ti, tú estás montado encima de la vida de otro ser que tiene tanto derecho a vivir, a disfrutar como tú. Entonces, ¿qué derecho tienes tú a arrebatarle la vida y la plenitud de vivir a ningún otro ser sintiente sobre la tierra? Ningún derecho tienes. Por lo tanto, tu obligación moral y ética es la de permitir no ser tú quien contribuye a la esclavitud de los demás y a la explotación de los demás. Entonces, esto tratamos constantemente esos 3 años en el Senado de hacer sensibles a los senadores, por un lado de que su manera de comer es inmadura y un senador pues debe de definirse por su madurez ética y moral. Si tu comida es inmadura, pues tu ética también se pone en duda. Entonces, lo intentamos de muchas maneras, a través del arte, haciendo videos, llamando la atención respecto de este tema, utilizando las metodologías performáticas y del teatro y de la escena, porque también el Senado es un escenario, al fin es un escenario, estás frente a los senadores y frente a la nación, pero estás encima de un escenario que tiene las mismas reglas que el teatro. Y entonces yo traté de utilizar las mismas estrategias teatrales para sensibilizar, porque son muy útiles. El arte es una forma muy eficaz de sensibilización. Esa fue la manera en que yo traté de acercarme y por supuesto también con argumentos, con datos duros, con argumentos científicos, con discursos, pero sobre todo creo yo que lo más eficaz del trabajo fue utilizar el teatro porque es una herramienta extraordinaria. El arte es una herramienta de comunicación por excelencia. Y esta fue la forma en que intentamos hacerlo. Yo creo que el tema es tan rechazado, está tan silenciado, hay tantos intereses detrás, que a la fecha no vemos un solo líder político en el mundo que se atreva a poner este tema sobre la mesa de discusión pública y decir, alto, basta de seguir alimentando un sistema equivocado. Hagamos la transición, que comience la transición energética proteica, que comiencen a transitar las industrias hacia formas de producción
100% basada en plantas. Es que eso ya tendría que haber comenzado y no comienza. Al contrario, vemos en el mundo una regresión en donde ahora, como China ya tiene acceso a mayores recursos económicos, ahora entonces China quiere comer más animales. Esto es un suicidio. Simplemente vamos al abismo si no nos planteamos esto. Pero está tan silenciado el tema que yo pienso que nuestro deber y el de ustedes como nuevas generaciones es poner el tema sobre la mesa de discusión en todos los foros que podamos, de todas las maneras posibles, hacer iniciativas aunque no caminen, pero hay que hacerlas y hay que impulsarlas, y sobre todo tener una vida en lo personal ética y tratar de dar ese ejemplo a todos los demás de que sí se puede, y es una maravilla además, sobrevivir, ser felices con una alimentación basada en plantas. Es mucho más sana, habría mucho menos hospitales, el sistema de salud mejoraría, todo ese dinero que se gasta en enfermedades se podría aplicar en proyectos sociales. En fin, el beneficio es total, pero por lo pronto el tema está silenciado, hay que hablarlo, hay que decirlo y hay que exponerlo de todas las formas posibles, con el arte, con la ciencia, con la política. Bien, pues tenía algunas preguntas más preparadas, pero pues por el tiempo tendrá que ser en otra ocasión, aunque pues gracias a sus respuestas muy completas, pues era sobre lo mismo que iba a preguntar, entonces yo creo con eso. Muchas gracias de nuevo por aceptar la entrevista y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias, qué gusto y qué alegría da ver jóvenes como tú que están ya claros en este panorama. Gracias. Y pues regreso la palabra a Nelly para despedir la entrevista. Gracias, Nelly, también por la invitación. Pues gracias al compañero Rodrigo Sandoval, estudiante de la licenciatura en Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, en nombre de Animales y Praxis, agradecemos a nuestra querida Jesús Rodríguez por la entrevista, por visibilizar a los animales no humanos dentro del Congreso de la Unión y además por promover una relación más respetuosa con los demás animales. Muchas gracias.